Bueno, no he dicho nada como importante. Voy a la gente que está viendo de nuevo esto. Realmente no he dicho nada importante. Va a haber auxiliar extra el jueves y bueno, va a haber una mecánica especial para cada semana auxiliar y eso. Pero igual eso lo voy a publicar más, más tarde en el foro y no sé si le incomoda que me meta a su grupo de WhatsApp y le deje un mensaje. Creo que eso queda más como claro. Y bueno, creo que con eso ya estamos listos. Perdón, no grabé eso, pero no creo que haya dicho algo excesivamente importante. Ya, dudas, consultas, ya son... Ah, yo estimé media hora para hacer esto, así que genial que tenga la media hora para, o sea, tenga la hora para hacer el auxiliar. Dudas, consultas. No, ya, ¿les gusta la idea del profe? O sea, bueno, ya no sé, esto se va a hacer sí o sí, pero podemos modificar ciertas cosas con flexibilidad, pero le acomoda. Tal vez que, pucha, disculpa que se haya dicho esto, después lo modifica, pero la información. O sea, todo esto es con un crédito, incluso hay dinero de por medio, porque es un proyecto que se quiere hacer a lo grande, entonces, eso recién nos dijeron hoy día. Hoy día recién nos dijeron la información, y igual penca para la gente que tal vez no le gusta, hubiera sido antes modificar. Bueno, a la gente que no le gusta, puede enviarme un correo y para tener más claro así la cantidad de gente que no le agrada esta idea, para poder notificarse al profesor. Igual el profe va a hablar con ustedes el viernes, así que pueden tal vez esperarse ese momento para que yo les comparta la información, pero me pueden enviar un correo y eso meditarlo. Bárbara dice, no, dije el nombre, no, perdón, no. Bueno, tal vez, ya, perdón. Bueno, eso, imperdonable. Eso. Y, y ya, ¿quieren partir ya con el auxiliar? ¿O tienen otra duda, consulta? A la gente que ha llegado, aunque creo que no ha llegado nadie más. No, entonces parto con el auxiliar. Sí, sí. Yo creo que para mí eso me vale como un sí. El silencio absoluto creo que es como un sí, así que voy a tomar en cuenta que sí. Ya. Voy a subir la pauta al tiro, creo. Sí, voy a subirla al tiro. Para que puedan revisarlo mientras resuelvo todos los problemas de nuevo. Ok, vamos a partir con continuidad. Yay, qué interesante es la continuidad. Primero hay que definir lo que es una función continua. Y para eso vamos a definir las dos formas que me parecen bastante cómodas, que es la forma eh, dim y la forma no dim. Y es porque yo, que no soy que soy del departamento, que mal, pero yo lo entiendo mejor con la forma no dim porque a mí me lo explicaron así por primera vez y fue como, ¡buah! Tiene todo el maldito sentido del mundo. Benjamín, tienes el micrófono prendido, por favor, si lo puedes apagar, sería genial. Eso, Pilín. Gracias, Benjamín. Entonces, tengo un minuto. Estoy buscando lo que les dejé. Me lo tengo descargado en mi escritorio, no puede ser. Ya. Entonces, lo primero, la función continua. ¿Cómo podemos definir una función continua? La manera más simple, así directa, es que si tengo un gráfico y no estamos en un plano complejo, creo que no hemos visto no han visto plano complejo aún, tendremos que una función continua es cualquier función que podemos dibujar sin soltar el lápiz, sin levantar la mano. Por ejemplo, pregunta, ¿esto es una función continua? No. No.
¿verdad? Bien, bien. ¿Esto es una función continua? Sí, bien. ¿Esto es una función continua? Sí, bien, bien, porque como hice una partida en X, realmente lo que aquí está acá no corre. Pero si le quitáramos esto, tendríamos lo que está acá, y por lo tanto esto no sería una función continua. Excelente. Entonces, con esto podemos definir distintas funciones continuas. Por ejemplo, la más típica, y la que más me gusta porque es la más simple de explicar, y con esa te la hacen un montón por álgebra de funciones continuas, es la primera, la función lineal. La función lineal que tenemos como simplemente x. Bueno, x por la pendiente, que es continua. La segunda, la función lineal, que es x por m más a. También podemos hacer la función parabólica, la cuadrática, y si se al cuadrado, y bueno, y así podemos seguir constantemente. Tenemos muchas funciones continuas, desde el logaritmo, al exponente, al, a 1 partido en x con x definido como positivo, hasta las funciones lineales, la cuadrática, cúbica, lineal, etc. ¿Dudas? Esto lo voy a borrar, por si acaso no creo que les sirva mucho, porque tienen la pauta. ¿Dudas sobre cómo definir una función continua? Sí, no, no, tal vez. Si tienen dudas. No, no tienen dudas, no, ya. Entonces, bueno, con esto podemos definir distintas funciones, podemos definir cómo es una función continua formalmente de muchas formas. Está el por punto, el por composición de funciones continuas y la caracterización epsilon delta. Y el profe me dijo, vean caracterización epsilon delta. Yo le dije, ¿por qué? Si nadie la usa. Alguien cuando estudiaron intro del cálculo, nos dijeron que la definición epsilon delta para los límites es la más estúpida y que nadie usa, todos usamos sándwich o L'Hopital, pero nadie usa epsilon delta. El profe me dijo, veanla igual. Y dije, ok, vamos a verla igual. Entonces ya, vamos a definir la función epsilon delta. Para eso definimos una función. F que va a y que está incluido en el conjunto R. Y este conjunto de los reales va a los reales. Y tenemos también un X barra, o un X cualquiera, pero para mí siempre es bonito ponerle barra, que pertenece a. F es, y así podemos decir que F será continua, sí, solo sí, o sea que F continua, sí y solo sí, X barra cumple que, o algo muy similar a lo que es el epsilon delta de intracálculo, que era que el valor absoluto de X menos X barra menor o igual a delta implica que la función en X menos la función de X barra es menor o igual a epsilon. Con, bueno, con epsilon y alfa mayor a cero. Entonces con alfa nada que ver, epsilon y delta. Cero mayor a cero. ¿Dudas? ¿Me entienden esta demostración? O sea, este teorema. Es el teorema 3 que dejen el resumen. Y la demostración es súper simple. Tienen la definición de intro al cálculo y simplemente a ello le aplican las funciones. Entonces siempre va a ser continua debido a ello. ¿Dudas? ¿No? El silencio dice que no, así que no. Ya. Entonces, algo importante. El álgebra. El álgebra de las funciones continuas. Ya. Entonces, pensemos en dos funciones continuas. En las típicas que decimos f y g. Si f y g es continua,
Las siguientes operaciones, vamos a decir, iguales a h, una función, será continua. Ya, es como lo que vimos. Ah, bueno, tienen que estar definidos los reales. Después va en el problema 2, que es la función de Dirichlet, que es muy interesante. Vamos a ver cómo funciona la continuidad dependiendo del conjunto numérico. Si es en los naturales, en los enteros, en los racionales, irracionales, reales, y te diría que en los complejos e imaginarios, pero no he tomado variable compleja aún como ramo, así que no quiero tal vez tirarme en una tangente difícil. Bueno, ya, entonces con esto sabemos que, lo primero, si ambas funciones se suman, h continuo. Si f se resta con g, que al fin y al cabo es lo mismo que la suma, pero con negativo, h continuo. Si a una función que es continua le multiplico un escalar que pertenece al conjunto de los reales, o sea, un escalar, una constante, esto es continuo. Si se multiplican, que al fin y al cabo es una sucesión constante de, de sumas, esto es continuo. Entonces, ¿será g de x elevado a f de x continuo? ¿Qué creen ustedes? Esa es la primera pregunta, ese es el primer problema que vamos a ver. Pero, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Será continuo? Alguien dice que sí. Mateo dice que sí. Ale dice que sí, Víctor dice que sí, sí. Exactamente lo es. Es claramente continuo. Y vamos a verlo por qué exactamente. Y la última es que f dividido en g es igual a h, es igual a h, continuo, pero hay un caso en que no. ¿En qué caso no es continuo esto? Si alguien puede responder. Exactamente. Con x y g distinto de cero. Muy bien todos. Y ese es el resumen, por lo menos hasta ahora. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? ¿Quieren pasamos los problemas al tiro? Composición de funciones continuas. Ya, bueno, definamos lo que es una composición de funciones continuas. Ya, para eso tenemos que tener una función que claramente debe ser, o sea, tenemos que tener dos funciones, ¿ok? Y va de los reales a los reales. Entonces vamos a tomar los mismos ejemplos de antes, f y g. Y vamos a tomar de nuevo, a ver que f, por ejemplo, será continua con x. Vamos a ponerle x barrita porque x barrita queda más finito. Y que g es continua exactamente en fx. O sea que g con f de xx, la barrita se me olvidó, es continua. Entonces, así podemos determinar que esto se puede escribir igual a que g de x barrita, bueno, de sí, vamos a ponerle x barrita, compuesto en f de x barrita, es continuo. Sobre la composición nos vamos a poder explayar más sobre el tema ya la próxima semana, tal vez.
¿Qué definición de continuidad nos recomienda? Ah, bueno, sí, ya, sí. Es que me confundo porque cuando me llegan mensajes privados, no sé si decir la pregunta, no decirla, pero sí, no tiene sentido que no la diga. Ya, ¿qué definición de continuidad yo les recomiendo usar? La definición que siempre les recomiendo usar es la más simple. El que una función es continua si no hay que levantar la mano para no tener que dibujarla. Esa es realmente, fuera de broma, es la definición más perfecta que hay. Porque es la más visible, es lo que más pueden entender. Cuando tengan controles y tengan que analizar funciones, lo que van a pedirle, una de las cosas va a ser graficarla. Y para poder graficar una función, deben entender cómo se comporta en ciertos momentos. Cómo se funciona una función raíz, cómo se comporta una función natural. Una función con logaritmo natural. Cómo se comporta uno partido en x, uno partido por x al cuadrado, la tangente, el coseno, el seno, la cotangente, y así sucesivamente, la hiperbólica. Entonces, mi definición más recomendable para entender la continuidad es la no dim. O sea, dibujen. Si lo dibujan y ven que tienen que levantar en algún momento la mano, no es continuidad. Y listo. Esa es mi definición más simple. Y la definición más estúpida, o sea, no estúpida, pero la más inútil es de epsilon delta. Para mí personalmente, es una lata inservible en muchos sentidos. Y el único momento que me la aprendí fue cuando me dijeron, oigan, en el control, ten cuidado, porque obviamente, claramente va a entrar la función. Además, mi definición de epsilon delta. Y dije, no. Hay que aprenderse esta shit que no sirve para nada y que solamente lo inventaron para lucirse. Pero bueno, a diferencia de otras formas de verlo, es un teorema, o sea, demostrable, no es una definición. Entonces creo que ahí está el valor de este teorema. ¿Dudas? Cero dudas, creo, porque nadie ha dicho nada, así que para mí el silencio es pensar que efectivamente no hay dudas. Entonces vamos a pasar a los problemas. No voy a escribir el problema entero, porque aparte tienen la pauta, así que, ¿para qué? Y tiene el enunciado y todo. Eso se los debo. Cuando volvamos a la presencialidad, cuando tenga el pie bueno, les voy a entregar los enunciados para que tengan el resumen. A mí personalmente me gusta tenerlo todo ordenado, ¿sí? Del 1 al 14. Entonces, como, bueno, a mí me gustaría. Así que se los debo. Y la gente que cuando pregunte y me respondan, escribiré su nombre y a la vuelta, cuando volvamos, les voy a dar un dulce. Y si no les gusta, bueno, si son veganos y no comen frijoles, bueno, podemos inclinarnos a comprar algo más proambientalista. ¿Les parece? Así que un koyak, bueno, los kojaks son veganos, creo que sí. Bueno, las Oreos son veganas. Ah, puedo arreglar Oreos, paquetes de Oreos. Si para algo pagan el auxiliar, para algo pagan. Ya, entonces partamos de tenerlo enunciado ya. Sean f y g de los de A dentro de los reales y los reales valores reales como una función, como funciones continuas ambas, y que g de x es mayor a 0 para todo x que pertenece a. Tenemos que demostrar, así que vamos a escribir por demostrar que hx es igual a g de x de f de x continuo. Ok, esto ya lo vimos, por decirlo de alguna forma, de que claramente esto es continuo, porque si f es continuo, el resultado de la operación en f va a ser continuo, y ese resultado significa multiplicar tantas veces x en sí. Y notamos que con esta definición, o sea, con esto, que no importa cuántas veces multiplique una función continua, esta función será continua. Esta es la demostración así como a lo tonto de decir, y bueno, si lo pensaste y es correcto, completamente correcto y válido. Pero veámoslo de otra forma. ¿Okay? Vamos a hacerlo más modo a Natacha Strauss-Buchhoff le gusta esta demostración y por lo tanto en el control vamos a poner un 7. Ok, primero lo que vemos es que tenemos que analizar y pensar bien en qué es lo que estamos sabiendo. Sabemos que g de x siempre va a ser positivo, porque no lo dice el enunciado. G de x mayor a 0. Y por lo tanto, uno comprende que no importa que eleves a un positivo, el resultado va a ser, si estás en los reales, va a ser positivo. O sea, 2 elevado a lo que sea, va a ser un positivo.
1 elevado a lo que sea va a ser, bueno, 1, y así constantemente. Entonces yo puedo definir un exponente de la siguiente forma, con la forma natural, o sea, de los logaritmos. Y es, por ejemplo, que si tengo g de x elevado a f de x, esto es igual a escribirlo como el exponente, o sea que e elevado a el logaritmo natural de g de x elevado a, me comí un paréntesis acá, f de x. Y esto, bueno, esto se puede, esto es simplemente, esto es equivalente a al exponente del logaritmo no, de la función f de x por el logaritmo natural de g de x, x, ya. Entonces ahora les pregunto, ¿la función logaritmo natural es continua? Sí, bien. ¿Y e elevado a lo que sea es continuo? Sí, bien, bien, bien. Entonces esto se puede escribir simplemente como que tengo un e elevado a f de x por logaritmo de g de x, o sea, g de x, y esto es igual a e elevado a f de x por o más. No, no, es un por, nada que ver. Bueno, lo puedes escribir como esto. Y claramente esto es continuo, porque sabemos que la función exponente es continua. Y entonces tenemos listo, es claramente continuo. Está demostrado y ponemos nuestro lindo cuadradito de quedó demostrado. O bueno, yo no pongo cuadrado, yo le dibujo Pikachu, pero listo. El problema 2. Ah, no. Primero, ¿dudas? ¿Tienen dudas o alguna consulta sobre el problema? Sobre cómo tal vez ven extraña como el argumento que tiré, pero piénselo nomás como una resolución, es como un cambio de variable conveniente. Una equivalencia al final. Eso se justificaría como que la multiplicación de funciones continuas es continua. Sí, exactamente. Ay, gracias. Matías, la pregunta, eso demuestra que está bien definida también. Exactamente, ya que nunca salimos del espectro continuo y tampoco tuvimos que añadir algo adicional, como por ejemplo sumar algo o restar algo o agregarle algún valor, etcétera, para poder definir que es continua. Si bien vemos en nuestro resumito sobre funciones continuas, sobre álgebra de funciones continuas, vemos que para una constante solamente al multiplicarse por ella, esto se ve como un menos, es una igualdad, ahí sí, vemos que solamente al multiplicarse sí o sí aseguramos continuidad, pero el restar o sumar no lo podemos no estamos tan claros que tenemos que analizar. En el enunciado nos preguntan claramente si es que está bien definido, y como nunca nos salimos de este espectro de continuidad, está bien definido, y no tenemos por qué decir que no lo está. Siempre va a ser continuo para tus puntos de x pertenecientes a. ¿Se entiende, Matías? Sí, gracias. Carita feliz. Te ganaste una carita feliz. Ya. Vamos a pasar al siguiente problema. Este es God, es problema God. Ya, vamos a definir lo que es una función de Dirichlet. Dirichlet, que lo que dice la función de Dirichlet es que que tenemos dos casos, cuando x es racional y cuando x es irracional. Cuando x es racional va a dar un número que no es cero, y cuando es irracional es un número que sí es cero. Pero para simplificar y que se entienda mejor, vamos a ponerlo como 1. Entonces tenemos que la función de Dirichlet se escribe así. Y ya. Entonces, lo que nos preguntan exactamente es si tenemos que analizar exactamente la continuidad de la función. Ok, ¿qué me dicen ustedes? ¿Esta función es continua o no es continua? No, 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 dice Ignacio. ¿Quién opina el resto? Vamos, pero espera, creo que con esto puedo pedir un voto. Ah, sí, ya, listo, vamos a crear vamos a tener una encuesta. La función es continua. Dirichlet es continua.
Sí, no. Ya. Creo que les tiene que salir ahora una encuesta. Ahora sí. Ya. Ahí les lancé una encuesta. Tienen unos minutos para decir exactamente si es que eso no continúa. Yo voy a votar algo al azar. No sé si esto es lo correcto. Buah, me veo doble. No sé quién llevar por mi voto. Tal vez estoy mal. Y soy un pésimo auxiliar. Mm, Ya. Vamos a terminarlo. Ya. Y ganó claramente que no es continua. ¿Alguien me puede explicar por qué, de la gente que dijo que no es continua, me puede decir por qué no lo es? Yo les dije que el mejor argumento es lo del el dibujo, pero intento desarrollar mejor su pregunta. Y así anoto su nombre y le debo un paquete de Oreo. O un koyak. Él elige el ganador. Ya. ¿Por qué el de la gente que dijo que no? ¿Por qué dicen que no es continua? No, 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 dije que ese argumento no sirve. O sea, el argumento de levantar la manito, no, a esto no aplica. Vamos, que intenten desarrollar mejor la pregunta. Y por favor, si alguien puede por micrófono, por favorcito. ¿Alguien sabe por qué? Entonces toda la gente que votó que no es continua fue porque fue al azar. ¿No? Nadie. Jueguesela, el que se la juegue. Si se equivocan, no importa. Es más, equivocarse mejor. Ya nos dicen aquí, porque cuando queremos saber el valor de un límite, nos dará distintos valores en R, en los reales. No es tanto por eso. No es tanto porque cuando tiramos un valor en un límite, nos dará un distinto valor en R. Porque, ojo, no estamos manejando en R, no estamos manejando en racionales e irracionales. ¿Nadie? Vamos a dar 2 minutos, un minuto más. Ya. Aquí nos dicen eh, que por la función de salida binaria, es decir, sin continuidad. No es. Ah, ya, vale, ya. Entonces, sí, no sé si quieres que diga tu nombre, pero aquí, ya la primera respuesta, si se explica de esa forma, sí está bien, y en que efectivamente, si tenemos un conjunto con ciertos, entre comillas, vacíos, los límites tanto, sí, digo, ya, bueno, iPhone de Javi, nadie va a echar que hay iPhone de Javi, o sea, nadie llama a su hijo iPhone, que si tenemos límites para la izquierda y la derecha, para ciertos valores va a ser distinto, y eso no puede ocurrir si el límite es único. Es como lo que nos dice Víctor, que hay valores intermedios. Por ejemplo, pensemos para esto, pensemos cuando X pertenece entre 2 y 3. ¿Qué tenemos acá? Que hay algo extraño, hay algo bastante extraño, y es que hay un número especialito, para este ejemplo, aunque hay muchos más porque son infinitos, que, que está entre medio, pero que la función dice así como, ¿y qué hago con esto? La raíz de 2, por ejemplo, la raíz de 2, que también pertenece a 2,3, no, en los reales nos dice así como, pero ¿esto dónde está? ¿Sí? Como, ¿dónde ponemos la raíz de 2 de 3? Entonces, por ejemplo, un ejemplo mucho más bonito es, si tenemos de nuevo el truco de la manito,
Y vamos, estamos de esta forma. El dominio. El dominio. ¿R es continuo? Ah, perdón, la raíz de 2 nada que ver. Si, raíz de 2 nada que ver, raíz de 3. Ya la raíz de 3 es 1,5, no, ya entonces la raíz de 5, perdón, me confundí, perdón. O bueno, pues te he puesto la raíz de 2, decir esto un 1,2, 1,2, sí, porque la raíz de 2 es 1,4, 1,425, 3,2, 3,7, algo así. Perdón, me confundí. Ya, por ejemplo, veamos esto. El dominio natural. El dominio de los números naturales. ¿Es continuo? Voy a borrarlo. Se entiende mejor así. No, no lo es. Claramente no lo es. Porque un valor de valores intermedios que no van directamente. Si tenemos exactamente esto, sería como una especie de función escalonada. Sería como 1 de si fuera la función f de x igual a x. Sería como 1, 2, 3, 4. Y no podemos dignarnos a hacer esto. No podemos hacer exactamente esto porque mm, y los valores que están, y estos valores que están acá, no corren. ¿Dónde están? ¿Qué son exactamente? Al conjunto natural, si se lo preguntas, te va a decir mi cresta idea. Y bueno, un poco tonto los naturales, pero se entiende mi punto. Lo mismo ocurre con los enteros, y así ocurre con los racionales. Y los racionales es más interesante porque si uno piensa dibujar como el dominio de los números racionales, uno podría intentar hacerlo, pero eh, si uno lo hace a mano, al fin y al cabo lo está haciendo mal, porque saltas pequeños números que son infinitos, que exactamente no están. Pero los racionales sí pueden dibujarse así. Y la suma de todo esto son los reales, que también son continuas. Entonces, claramente, la función de Dirichlet no es continua en su dominio. ¿Dudas? ¿No? El silencio otorga, así que no hay dudas. Vamos a pasar a la 3 entonces. Y la 3 vamos a verlo de dos formas distintas. La pregunta 3 la vamos a ver como el truco de la manito y con el truco de a Natacha le gusta. Natacha Stromojos. No sé si alguien de aquí me Natacha natación para que no se confunda. Creo que no. Bueno, ya, la pregunta es la siguiente. Sea f y g funciones continuas en a, b cerrado, tal que f de x es menor a g de x. Para todo x perteneciente a b. Tenemos que demostrar que existe un lambda mayor a 0, tal que nada que ver, para otro lado. Esto es. Ya, lo primero que les pregunto. Sí, ambas son continuas. No lo puse porque era como para aclarar. Ya, ahí sí. Perdón, mi letra, no estoy acostumbrado a usar esta tablet, es más, no la uso. Solo la uso para este caso especial. Y el semestre anterior cuando ya paro. Ya. Lo primero, ¿es esto cierto? ¿Creen que es cierto? ¿Por qué no lo sería? ¿Por qué sí lo sería? Si alguien me puede responder. Mientras voy a hacer el truco de la manito. Sí, o sea, sí, porque tenemos que demostrarlo, es cierto, pero ¿qué se te ocurre, por ejemplo, Víctor? ¿Por qué afirmas esto? O sea, ¿por qué puedes decirme exactamente que eso es cierto siempre? Y no con un sí solamente. Buah. Sí, perdón. Perdón, Víctor. Pero vamos a... si nadie tiene la valentía de hablar. Pero, bueno, Víctor dice que sí, es cierto, tenemos que mostrarlo. Pero, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en donde cumple y claramente es así. Ya, digamos que f es x, la función f es x. O sea que f de x igual a x.
y g de x es igual a x más 1. Súper sencillo. Entonces, si la dibujamos, nos queda así. ¿Sí que no está acá? Y para uno sería así. ¿Qué hay entre medio de estas dos rectas? Podría haber otra función. Exacto. Podemos dibujar otra función. Y también lo que tenemos es un espacio gigante. Gigante, gigante, gigante. Uno puede ver que es chico porque solo le sumamos 1 a g. Pero realmente ahí podemos escribir muchos lambda. Y eso es lo importante. En nuestra pregunta nos piden demostrar cuando es no estrictamente menor o igual a lambda. O sea, cuando es menor e igual, o igual, perdón. No estrictamente menor. Si es que fuera así, ahí habría un problema. Porque no sabemos claramente si es que esto es cierto. Y es más, no lo es. Porque puede que no sea, puede que sea, existe el caso en que sea claramente menor, como este, pero el caso en que estén casi alineadas las funciones y no, lamentablemente no se pueden decir que, no puedo afirmar que al sumar un lambda positivo, esto ocurre. Entonces lo especial de esta pregunta es la desigualdad. Entonces aquí puedo claramente ver que si le sumo un lambda a un lambda cualquiera mayor a 0, tipo, no sé, con lambda igual a 0,5, esto cumple. ¿Lo ven? ¿Lo ven claramente? O sea, X pertenece a A, B y A, B está los reales, así que sí. Por si acaso, a la persona que me preguntó. Sí, mira, piensen que están en los reales a menos que le digan los contrarios. Sí, le dicen. Como cuando en el caso anterior que les dije, sí, claramente están en racionales e irracionales, van a estar en ese conjunto. Y si no se los dicen, es porque deben estar en los reales. Y si no, le reclaman al ayudante o auxiliar de control que tengan. Ok, ¿entendieron el porqué, no? Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene dudas? No, 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 no. Ya. Veámoslo de otra forma. La forma de demostración bonita. Podemos hacerlo por muchas formas, la verdad, este problema. Podemos, por ejemplo, a poner un contraejemplo. Digamos que no es cierto. Digamos que efectivamente no se puede hacer esto. Y al final el contraejemplo lo acabamos de ver. Lo hicimos de forma imaginaria. Cuando les quité el signo de igual, hicimos ya el contraejemplo de pensar que esto no es posible de ninguna forma. Entonces, ahí ya tenemos como, de las tres formas que se me ocurren por lo menos a mí hacerlo, tenemos dos listas. Check. Para mí eso es un 7. Entonces vamos a ver la última. La última es buscando un mínimo. Sino también, eh, ojo, cuando decimos mínimo, es un máximo pero con un menos. ¿Ok? Por si acaso. Porque aquí estamos buscando, entre comillas, un máximo. El máximo lambda que sirve para que esto cumpla. Porque tiene que ser positivo lambda. Pero al fin y al cabo estamos hablando de los mismos conceptos. Entonces vamos a imaginar la siguiente situación. Vamos a imaginar que estamos restando la función que con la función de x. ¿Esto es continuo? Pregunta para el espectador. Sí, bien, Alex, bien, Ignacio. Sí, son continuos. Esto lo vamos a definir como una función h, de nuevo, porque es como la tercera letra que se usa. Entonces, esto es continuo. Y por lo tanto, si como a cualquier función, independiente de lo que tenga, si es continua, va a ser un mínimo. O sea, el mínimo puede existir como que sea infinito. O sea, que el límite de x al infinito dé lo mismo. Entonces, podemos definir una x barra. Este x barra lo vamos a definir como que es el mínimo, entonces es
el min perdón, de f de h es igual a x barra. Que feo así, ahí se entiende mejor. ¿Ok? Para entender que van a ser números chiquitos. Vamos a avanzar de a poquito. Entonces, con esto podemos definir lo siguiente. Entonces sabemos que como es el mínimo, sí o sí va a ser esta función con, vamos a ponerle así, porque les pregunto a ustedes. ¿Cómo cumpliría si estamos buscando mínimos? ¿Sería menor, igual o menor e igual? ¿Alguien sabe? Creo que para que se cumpla la igualdad de arriba que nos estaban pidiendo demostrar, debería ser igual. Segura que igual, tomando en cuenta que estamos tomando un mínimo en x barra. O sea, el mínimo de la función tiene que ser x barra. Aquí nos responden, nos dicen que menor o igual. Exactamente tiene que ser eso. Porque, ¿qué pasa si fuera igual? Si fuera igual, estamos diciendo que estrictamente tiene que existir este x barra, que la función nos va a quedar exactamente igual. Por lo tanto, puede ser fácilmente cero. Lo otro, pero es un caso que puede ocurrir. Como vimos en el caso de acá arriba, si es que ponemos a lambda igual a 1, cumple perfectamente. Y si G está alineada con 0.00000000000001 más X, estamos condenados a decir que ese lambda tiene que ser sí o sí menor o igual. Por ello, la restricción es menor e igual. Entonces, con esto ya tenemos una secuencia de desigualdades. No sé si la están viendo. Entonces, con esto podemos definir ahora el lambda. Podemos definir que el f de x barra es igual a lambda. Entonces, corriendo para la desigualdad a la derecha, tenemos que f de x más este lambda va a ser menor o igual a g de x. Esto voy a ponerle un corazoncito ahora. Ya. Alguien que no esté tanto claro. Lo que estamos haciendo acá, para demostrarlo de forma más rigurosa, es que vamos a definir que un mínimo. Vamos a buscar un mínimo en la función. Si vemos, por ejemplo, nuestro ejemplo que está acá, que es visual, solamente visual, para una demostración rigurosa, no funciona porque es un caso específico que me acabo de inventar. Veo que G siempre sí o sí, debido a nuestro caso de que f de x es menor estricto a g de x, G va a estar por encima de f. Pueden ser como una función f que está así y la g que está aquí arriba, nuestro ejemplo en el gráfico que es f acá y g acá, y así continuamente podemos definir. Entonces sabemos que va a existir sí o sí un espacio entre ellos. Y que ese espacio, si lo restamos, o sea, si restamos ambas funciones, nos va a quedar lo que nos sobra acá. Lo que nos queda acá mismo. Entonces, con este espacio podemos definir también una función continua por composición de funciones continuas que lo escribimos acá mismo. Y en eso mismo, lo que estamos buscando, o sea, encontramos una función, pero lo que necesitamos buscar es una constante, una constante lambda. Entonces, para eso vamos a buscar un mínimo. Insisto, para que no se confunda, un mínimo puede ser un máximo. El máximo es simplemente menos el máximo. Y ese es el mínimo. Entonces, lo que estamos buscando es una constante, un valor constante que nos demuestre y que, sumado a este, nos dé sí o sí g de x. Por eso les dije al inicio que en el álgebra de funciones continuas está claramente, ¿cómo se dice esta palabra? O sea, eso está bien definida. Está bien definida que no importa con qué constantes multipliques una función continua, dará resultado de una función continua, pero no necesariamente es para la suma o la resta. Entonces, por eso tenemos que definir bien todo lo que está ocurriendo. Entonces, dada esta función, buscaremos el mínimo
del espacio que tenemos acá, del espacio que tenemos acá, para poder aclarar que existe ese lambda. Efectivamente existe. Entonces, vamos a buscar el mínimo. Si buscamos el mínimo y definimos a este como x barra, sabemos claramente que la función que está entre medio con x barra va a ser menor o igual a f de x barra. Y vamos a decir sí o sí que ese es el valor de lambda. O sea que f de x barra es lambda y f de x barra es continuo. Entonces, y sabemos que es una función continua más otra función que es continua. Y debido a que ya demostramos que era el mínimo del espacio que existe, va a ser sí o sí menor o igual a g de x, que también es continuo. Y así tenemos demostrado el problema. ¿Se entendió? Al final, como lo puedo escribir de otra forma, es que dije que f de x más f de x, de x esto es menor o igual a g de x. Entonces, definí continuidad, está bien definido, tenemos bien definida la continuidad, y también con el mínimo demostré que existe este lambda, que es f de x, barra. ¿Se entendió mejor así? Estoy esperando que la persona que me escribió por interno me responda. Ya, genial. Me alegro que se haya entendido. ¿Dudas sobre este problema? ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Alguien que se haya como quedado así como what the fuck sobre lo que acaba de pasar? Yo me perdí, ¿En qué te porque perdiste? al principio, o sea, ¿de dónde salió que f de x es menor o igual a g de x? ¿Eso es por hipótesis? ¿Qué cosa? Como en la cuarta línea que anotaste ahí, 1, 2, 3, 4. Esta. después de mínimo. No, abajo. Ah, esta. Sí. Ya. Voy a intentar explicarlo de nuevo. Nosotros lo que hicimos primero que tenemos que ver el primer paso que hicimos, el que está subrayado en amarillo. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Lo que hicimos fue restar un espacio con otro y nos da como resultado el espacio que hay entre medio. Ese espacio que hay entre medio lo vamos a definir como una función. No sé cómo se compone esta función, solo sé que es continua. Porque, por ejemplo, puede comportarse así, tipo, puede ser como esto. No sé. Y es continua y define todo el espacio que existe ahí. Pero no lo sabemos, solo sabemos que es continua, y es lo que nos interesa, la verdad. Entonces, con eso, lo que necesitamos es una constante. Nos piden una constante, no una función. Nosotros sabemos que con una función basta y sobra. Pero nos piden una constante. Entonces, vamos a inventarnos un mínimo. El mínimo del valor del espaciado, del espacio que cobra la función azul, hacia la función roja. Queremos el número más pequeño posible, para no sobrepasar la función azul encima de la roja. Y así que no se cumple lo que nos están pidiendo. Entonces, buscamos ese mínimo y ese mínimo lo definimos como x barra. Ese x barra sí o sí va a ser menor o igual a f con x barra. Y que estrictamente podemos definirlo como igual y genial, también funciona. Por eso es una posibilidad, menor o igual. Entonces, esto es genial, pues, ganamos. Este fx barra es el mínimo del espaciado, de la constante de espaciado que hay, como la distancia que hay del azul al rojo, de la recta azul y roja, para poder encontrar para que no sobrepase la función azul encima de esta, de la función de g. Entonces simplemente definimos que f de x barra va a ser lambda, que es claramente el que existe, que estamos buscando y que es mayor a 0. Inclusive sí va a ser mayor a 0 porque creo que ya definió que f de x barra es mayor a 0. Bueno, porque se define que es positivo. Si fuera negativo tendríamos que dar otro paso más. Sabemos que efectivamente si ponemos esta función encima no estamos sobrepasando a g porque es el mínimo del espaciado posible de la distancia de ambas funciones, de forma de que no sobrepongan
no se ponga una función arriba de la otra, que la función azul no se ponga encima de la función roja. ¿Se entiende así, iPhone de Javi? Sí, genial. Ya, nos quedan 10 minutos y nos queda un último problema, que es más largo, el más largo de los tres. Que al final este problema es aplicar todo lo que hemos visto antes y usar L'Hopital, que L'Hopital es un teorema, creo que es un teorema, una proposición, o no creo que sea una ley, que tuvieron que haber visto en intercálculos. ¿Vieron L'Hopital? No, no, no. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no? Si L'Hopital se ve en intercálculo. ¿Cómo que no lo vieron? Maldita sea. ¿Con quién estuvieron? Maldita. ¿Cómo? Bueno, ya. Voy a. No sé si alcance a explicar a resolver el problema, pero sí les voy a explicar qué es L'Hopital. ¿Ok? Con Tata Sánchez. Tata Sánchez, God. God. Pero si tuviste con Tata Sánchez implica que tuviste con Pato Aux. Y Pato Aux son muy buenos. ¿Sí? ¿No vieron? ¿Qué? ¿No vieron derivadas? Pero sí, tal cálculo. Ya, bueno, eso lo vamos a resolver cuando tengamos nuestro aux extra. Vamos a ver derivadas y L'Hopital. Pero bueno, vamos a ver L'Hopital al tiro. Que nos dice L'Hopital. La regla de L'Hopital nos dice que con f de x y g de x, funciones derivables, y g de x g de x distinto a 0, tenemos que si tenemos un límite para ambas funciones, límite cualquiera, aquí no inventamos uno, vamos de aquí a va a ser igual al límite de x a a con f prima de x y g prima de x. Para ser derivable, siempre me confundo. Si continua implica derivable o derivable implica continua. Creo que no, porque valor absoluto es continua, pero no es derivable por cero. Te respondo al tiro. Ya, eso, si una función es derivable, es continua. ¿Y qué condición tiene que cumplir para ser derivable? Que tenga límites. ¿Cuál puede ser un límite? Así podemos definir que la función es efectivamente derivable. ¿Se entiende? Llegan hasta la semana 13, nos dicen. Ya, esta es la función, esta es la regla del L'Hopital. Era una regla que se usa bastante para este ramo y que la iba a usar para resolver el problema, pero no nos queda mucho tiempo y no creo que alcance. Así que hagamos esto. En el auxiliar extra voy a resolver el problema 4, aunque tengan la pauta. Igual me pueden mandar un correo si es que tienen alguna duda. Y vamos a resolver el problema usando L'Hopital, porque creo que es la única forma que se puede hacer. Y, y así respondemos vamos a responder las dudas que tengan con lo último que tuvieron que haber visto en intercálculo pero no vieron. Alcanzaron a ver eh, Supremo, vieron Supremo, ¿verdad? Derivadas de izquierda a derecha, o sea, perdón, límites a la izquierda y a la derecha. Sí. Ya. Solo faltó derivadas. Y entonces asumo que no saben derivar. Solo para la primera, la persona que me preguntó por internet. Ya, algo, sí. Ya, sí, una chat, porque yo entiendo que en Moderna quieren que le resuelvan E2 y E2 pide integrar y E2 se ve el próximo semestre. Ya. Si son derivadas,
vamos a ver el próximo auxiliar extra. Vamos a ver San Martín Dios. Vamos a ver derivadas. Vamos a ver derivadas comunes, simples. Y les voy a dejar una, no sé si me la invente, no creo que me la invente, pero voy a dejar una guía de derivadas. ¿Qué pueden hacerle ustedes si quieren o no? Que es material complementario para estudiar. Para que suelten la mano, porque van a tener que saber derivar antes de integrar. Y sí, porque el profe igual me había dicho que están un poco complicados algunos temas. Que no entendía mucho el último intercálculo y ahora entiendo por qué. Entonces, vamos a dejar el problema 4 propuesto, / el próxima clase vemos si lo hacemos o no, si encuentra necesario. Y entonces, eso. Mañana se cierra la votación, así que mañana, el jueves en la mañana les diré exactamente qué día es, si el jueves, el viernes o el lunes. Con esto creo que damos por finalizar la clase. Así que, ¿qué les pareció? ¿Cómo fue todo? ¿Alguna recomendación? Sin miedo, porque de verdad a mí lo que más me gusta es que me critiquen, porque así puedo ver en qué mejorar y en qué tal vez debo esforzarme más, o si le estoy poniendo mucha atención a otras cosas que no me interesan. Y les digo de verdad esto con mucho cuidado, que realmente esto es un ramo muy importante para todos, casi todos, porque tienen que sí o sí saber derivar e integrar cualquier tipo de función saliendo de esto. Entonces, una recomendación, ya, sí, la introducción es muy larga, sí, hablar un poco más lento, ver más ejercicio. Sí, la introducción fue un poco larga porque fue la primera, tenía que explicar mi situación y todo. No, a las próximas veces no será así, perdimos media hora, lo cual es bastante. Tenía que explicar la metodología al profe, que igual el viernes la debería explicar presencial en su clase. Hablar un poco más lento, sí, debo hablar un poco más lento, eso lo sé. Y cada vez que hable rápido, péguenme y rétenme y me diga, Luciano, detente, por favor, detente, no te entiendo que hablas. Más ejercicio en general, si fuera, no sé si fuera poco solo por ser la primera clase, si fueron pocos por ser la primera clase, porque no hay nada de materia, nada. Insisto, en el apunte tenían que haber subsesiones y yo tenía un problema de subsesiones así como elegante, elegante, elegante y bueno, el profe me dijo, sácalo porque no lo hemos visto y fue como, no. Me gustó mucho la clase, estuvo buena, me alegro que le haya gustado. Bueno, con esto nos hemos profesionalizado. Mil disculpas porque sea online. Eh, de verdad, ya esto, lo único que les puedo prometer es que voy a estar muy atento a todo. Y apenas, bueno, el próximo lunes tengo cita con el doctor y me va a decir cómo ha avanzado mi pierna. Y si todo sale bien, podríamos vernos incluso tal vez la próxima semana. Si es que todo sale excelente para mí, sería genial. Así que eso, me alegro mucho que le haya gustado. Cualquier duda me pueden mandar un correo. Y cuídense mucho. Que tengan una buena noche y descansen. Creo que en Santiago está lloviendo, yo estoy en Santiago ahora. Estoy ahí, así que coman sopaipillas. Rico, rico. Chao, cuídense. Chao, que estés bien. Gracias, Tomás. Chao, que estés bien. Chao. Chao, gracias, Ale. Igualmente.